ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que viene siendo la carrera. Entonces, ¿qué nos puedes contar de tu primer semestre respecto a tu experiencia, las materias, cuál te gustó más, cuál fue la más difícil, lo que nos quieras contar de tu primer semestre? Bueno, el primer semestre yo creo que fue como emocionante en el sentido de que para mí era como un cambio totalmente. Como les comento, pues yo venía de ingeniería química. Cuando vi el plan de estudio de primer semestre, yo creo que es muy común en cualquiera que estudie ingeniería. Y voy a decir lo común en el nombre de las materias. Llevamos cálculo diferencial, álgebra, geometría analítica, y tal vez la única diferente es lógica y conjuntos. A mí me dieron la opción de revalidar esas materias, excepto lógica y conjuntos, pero yo no lo quise hacer, porque cuando estuve en Simvestab, allá, me di cuenta que la matemática que lleva un físico o un matemático es un poquito, si no por decir totalmente diferente a la que vemos en ingeniería. Sí, más adelante vamos a hablar un poquito de estas diferencias, pero desde ahí yo ya había visto que no es la misma interpretación, que no es el mismo orientación, que va enfocada en cosas un poquito diferentes. Entonces, revalidar estas materias, pues me iba a perder de esto y no quería hacerlo. Entonces, pues yo metí la carrera completa para ver cómo era el enfoque de un matemático, y la verdad creo que fue la mejor decisión. Voy a hablar específicamente de cálculo. Creo que es una materia que se ve muy diferente. Si hay ingenieros por aquí, algunos, el cálculo que vemos normalmente es, así a muy grande rasgo, es aprender a derivar, ¿no? O sea, claro que se ven algunas definiciones, se ven funciones continuas, se ven límites, pero en la mayoría, o sea, la parte fuerte es aprender a derivar, todas las fórmulas de derivación o todas las leyes para derivar. Y acá yo creo que los primeros 5 meses o tal vez 4, sin exagerar, sí, no vimos una derivada. O sea, hay mucho contenido importante atrás. Creo que tú ya lo viviste también, ¿verdad, Edgar? Sí, sí. Yo estuve en ingeniería un año, Roberto ya lo sabe, a lo mejor algunos de ustedes no, y totalmente comparto lo que comentas. También llevé cálculo diferencial el primer semestre, y recuerdo que la primera vez que lo llevé, sí, más de la mitad del contenido del semestre fue aprender a derivar. De hecho, llegamos hasta derivadas parciales. O sea, cosa que en una carrera de física, en mi experiencia, no se ve hasta tercer semestre. Y como bien dice Roberto, en primer semestre en cálculo diferencial te enfocas en las definiciones, en las demostraciones, en ver esta materia de cálculo diferencial de una manera un poquito más abstracta de lo que lo vería un ingeniero. Creo que es una manera de describirlo. Y sí, totalmente de acuerdo. Sí, entonces, pues como dices, Edgar, llevar cálculo para mí fue muy bonito. Empecé a ver cuál era el enfoque, a ver que le daban mucha importancia en las definiciones. Para mí, antes los teoremas eran algo que leías y tenías que aprendértelo, y ahora pues pues prácticamente uno va leyendo y tienes que demostrar el teorema. Los teoremas son importantes porque nos dan mucha información sobre las cosas. Entonces, primer semestre para mí vino a empezar a entender cuál es el pensamiento o hacia dónde quiere ir un matemático, cuáles son las cosas importantes para ellos. Realmente haces muy pocos ejercicios de números, la mayoría son más teóricos, son más algunas demostraciones generales, y bueno, prácticamente en primer semestre me llevé como que esta sorpresa de tener que explicar por qué haces todo. Eso sí, fue algo que empecé a aprender en primer semestre y que obviamente yo no tenía como esa visión. Sí, lo mismo que tú dices, también no me pasó en primer semestre, pero sé que a muchos sí. Yo me di cuenta el primer año de la carrera que hay una manera muy específica en la que unos maestros quieren que haga los ejercicios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la profe Jenny, si tú presentas o le entregas una tarea o presentas uno de sus exámenes,
puedes hacer un procedimiento lo que tú quieras y puede ser que la respuesta esté bien, pero ella no te lo va a tomar, no te lo va a aceptar, si no lo narras el ejercicio. Tienes que estar escribiendo, digamos, como oraciones para que cualquiera que lo lea lo pueda entender. Y sí, fue una de las sorpresas que yo también me topé. Sí, definitivamente. Uno empieza a escribir más matemáticas que las que haces con problemas, ¿no? Cuando a veces en mi casa veían algún problema se reían porque decían, eso ya no es matemáticas, o sea, escribes media hoja y haces dos operaciones, ¿no? Sí, es algo que vas descubriendo poco a poco. Yo creo que la materia más abstracta que tuve en primer semestre fue lógica y conjuntos. Esa fue una materia bastante interesante porque yo creía que los conjuntos eran diagramas de estos de las bolitas, no sé cómo se llama, y que era la unión, la intersección, y pues era algo súper diagramas de Venn, ¿no? Diagramas de Venn, exactamente. Sí. Pero o sea, los diagramas de Venn son una ayuda visual, pero la teoría de conjuntos es mucho más rica y profunda que eso, y pues trata de cosas mucho más abstractas. Entonces fue nuestro primer enfrentamiento con las cosas extrañas de matemáticas. Sí, qué padre. Como físico me hubiera gustado mucho ver esa materia. Ojalá un día la vea por mi cuenta. Entonces, ¿dirías que la materia más importante ese semestre fue la de lógica y conjuntos o cálculo diferencial, en tu opinión? No, es difícil. Yo creo que son esas dos, porque cada una te da algo. O sea, por ejemplo, lógica y conjuntos nos ayudó un poquito, o me ayudó un poquito a ir despertando esta parte abstracta, a ir conociendo un poquito de estas cosas. Pero cálculo me ayudó también bastante a entender las demostraciones, la importancia de los teoremas, a pensar un poquito más como debe pensar un matemático. Entonces, no te podría decir cuál es más importante. Yo creo que las dos cumplen ahí un papel importante. Digo, sin menospreciar geometría analítica, que es una materia muy bonita, o álgebra, pero son materias que se parecen un poquito más, con todo y que se vieron un poquito más rigurosas a las materias que conoces en cualquier otro lado. Sí. Y si tuvieras que elegir una, basándote nada más en la dificultad, ¿cuál sería más difícil? No importante, sino que te haya costado más. Ay, depende mucho del maestro, pero bueno, me voy a ir por cálculo. ¿Quién te dio esa clase? Es que las dos me las dio el mismo maestro, justamente, el doctor Salvador Mancilla. Salvador Mancilla me dio cálculo diferencial, me la dio con un libro que ya hablaremos un poquito más adelante de él, que se llama Spivak, o bueno, que el autor es Spivak, y conjuntos. Pues él justamente tiene su doctorado en estas cosas, entonces como que le apasionaba mucho esta materia y la dio pues de manera un poquito intensa. Ok, bueno, entonces se hace que eso más o menos cubre lo que viene siendo el primer semestre. ¿Qué podrías decirnos del segundo? Mira, en el segundo semestre